El módulo de control en Cybernet trata de buscar la interpretación de la excelente satisfacción del ciudadano a través de las herramientas administrativas y estratégicas. Para alcanzar esa correcta satisfacción, tendríamos que entrar a mirar muchos temas que se han tocado desde el comienzo, como es la planeación estratégica, la ejecución de esa planeación y, lógicamente, la verificación y control que nos va a generar unas acciones de mejora. Cuando llegamos al punto de las acciones de mejora, es donde empezamos a desarrollar toda la temática de control. El estudiante de Cybernet deberá en este módulo entender y comprender que los controles son necesarios siempre para buscar mejoras dentro de un proceso o dentro de una línea de acción. En este caso, como hablamos de la atención al ciudadano, la idea inicial que se da por ley, por institucionalidad, es que la atención a la ciudadanía sea preferencial, sea oportuna, sea eficaz, sea real, sea transparente, sea pertinente. ¿Esto qué quiere decir? Que del representante legal, que es la persona que va a manejar la empresa, el que va a responder por ella jurídicamente, como los altos directivos, como el comité directivo, como la dirección, los jefes de planeación y su equipo. Si no hay jefe de planeación, pues la oficina y los miembros de planeación que tengan cargos directivos, ¿no? El líder de calidad, si existe, y su equipo de calidad. Como también los auditores de calidad, el jefe de control interno, los auditores de control interno, siempre y cuando tengan responsabilidades directivas o de liderazgo, ¿no? Eh, Inclusive cada líder de proceso, ellos son los encargados de realizar el control sobre la atención al ciudadano. Demos un ejemplo claro sobre el manejo de estos controles. La persona que entra a una entidad pública y solicita una información, como ciudadano, espera o tiene una expectativa de respuesta oportuna, respetuosa y clara. ¿Qué sucedería si en la misma entidad pública no lo tienen en cuenta, no lo direccionan, no lo atienden y mucho menos les hablan sobre los canales de comunicación para dar respuesta a sus necesidades? Me voy y hago el cambio de perfil y nos vamos a la entidad. La entidad, ante este caso, si fuera reacia, en el sentido de decirle no sabemos de qué está hablándonos o no sabemos dónde está ubicada la oficina de atención al ciudadano o no tenemos idea o información de que si existe un canal de comunicación que se le pueda facilitar. En ambos extremos encontramos algo muy puntual: desatención. Ya deja de ser la atención al ciudadano, pasa a ser un problema de falta de conocimiento, negligencia, abandono, en fin. Se pierde la credibilidad institucional, se pierde la credibilidad del funcionario público y por ende el ciudadano tiende a generar un modelo mental sobre el mal servicio de esa entidad pública. Ahora bien, ¿qué agentes intervienen dentro del control? Nosotros como sector público tenemos unos agentes, como para dar un ejemplo, las superintendencias son entidades que controlan los servicios financieros, públicos, etcétera. Tenemos la Procuraduría General de la Nación, que siempre está presta a verificar el cumplimiento ético y disciplinario de los funcionarios públicos. Tenemos también la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos de los como seres humanos de la población de este territorio. Y así tenemos las personerías municipales, el defensor del ciudadano, etcétera. Pero también tenemos dentro del sector privado agentes de control. ¿Cuáles? Tenemos, por ejemplo, la Confederación Colombiana de Consumidores, tenemos los gremios y las asociaciones, las veedurías ciudadanas, que son usuarios de forma directa de estos servicios o de otros que se presten. Entonces, ellos también ejercen un nivel de control. Y estamos hablando del sector privado, lo que nos lleva a abrir la baraja y decir, es que no solo en el sector público, los controles sean tanto el sector privado y el sector público, porque ambos tienen ciudadanos, porque ambos tienen partes interesadas, porque ambos son entidades que de alguna manera usan los recursos del Estado. O puede ser usado directamente el recurso, como puede ser usado el servicio o el producto de esa entidad pública dentro del sector privado. Eso haciendo un mero énfasis en la parte del componente de control. Pero si habláramos del código de confiabilidad dentro
de la parte del control en la atención al ciudadano, pues lógicamente vamos a encontrar situaciones que son muy puntuales. Una de las primeras es que la relevancia de la autorización. O sea, la información tiene que ser autorizada para liberarla y entregarla en algunos casos. Pero también la ley la requiere. Significa que por ley está presta a ser entregada a quien la solicite. Y por último, también existe algo que se llama revelar la información porque hay un deber o un derecho que nos asiste como ciudadanos. Entonces, este ya podría ser por parte de un juez de la República o utilizando nuestro artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, que es el derecho de petición. Ahora, hay diferentes cantidades de formas, perdón, para manejar la información. Siempre va a haber la preferencia de la protección de la información para que no sea transgiversada ni mal utilizada. Esto se da a través de unas herramientas administrativas públicas que dentro del curso se van a ir conociendo. ¿Qué significa? Que ya el estudiante Sabernet no solo va a entender la atención al ciudadano, sino que va a entender el componente de control dentro de la escala de las herramientas que nos van a permitir garantizar la prestación de un servicio al ciudadano, como también nos va a beneficiar en el aprendizaje del conocer los códigos de confidencialidad. Sabemos que la información es pública, pero también debe haber garantías de que no se malinterprete ni se malutilice. Ahora bien, tenemos un principio de excelencia que conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál es ese principio de excelencia? Pues buscar un buen desempeño para contribuir a la perfección de las relaciones entre el Estado colombiano y la ciudadanía. Cuando uno encuentra ese equilibrio, pues hablamos de que estamos siendo ideales, prestos a cumplir con nuestra naturaleza pública y con nuestra naturaleza y obligaciones legales. Ahora, por dar un ejemplo, tenemos varios componentes. Tenemos el componente de honestidad y de imparcialidad. Las personas honestas no cobran por la información, las personas honestas no trabajan con sus intereses particulares por encima de los generales, no malversa ni malinterpreta la información a favor de unos terceros. Eso es honestidad. Y son diferentes componentes que uno va a ir conociendo. Otro podría ser el trato cordial y digno a las personas o a la ciudadanía. No está bien denigrar a ninguna persona, no está bien que por credo, raza o color sea tipificado para no dar información o en fin, sea presentado un maltrato distinto a un trato digno que debe recibir todo ciudadano colombiano. Y así vas a encontrar varios componentes. Esta parte de los principios de la excelencia se da siempre y cuando cumplamos los principios de la administración pública y lógicamente los principios relacionados a la atención al ciudadano. En la prevención del delito, pues aquí ya encontramos algo que es muy, digámoslo así, muy generis, y es que el servidor cometa abuso de autoridad, sí o no. En nuestro Estado colombiano encontramos que sí, hay servidores públicos que abusan, como hay servidores públicos que no lo hacen. La única manera de lograr que esto no se presente, que es el fin último de este módulo, que todos estos conocimientos sirvan para alimentar a los servidores públicos, funcionarios públicos, contratistas públicos, equipo y personal de planta de las entidades públicas, ciudadanía en general y partes interesadas. Cuando conocemos la información y sabemos qué estamos haciendo, logramos revertir y corregir las irregularidades o daños que se estén causando a la ciudadanía. En este caso, por dar un ejemplo, tenemos que el ejercer las funciones administrativas sobre la atención al ciudadano de manera violenta, física o verbal, hacia la persona, esto es un maltrato. No es lo legal, no es lo acorde, no es lo digno, no es lo responsable, ni mucho menos ético y profesional. Entonces, dentro de este esquema, vuelvo y repito, el estudiante Sabernet logrará entender cómo se maneja el control dentro de la atención al ciudadano. Ahora bien, el servidor comete el delito de desaparición de personas. Es un tema que es muy delicado. Inclusive aquí ya entraríamos a debatir porque habrían otros agentes externos como la Oficina de Recursos Humanos que velarían por la claridad y la transparencia sobre este tipo de actuaciones, ¿no? Que son son gravísimas y dolosas.
y que no deberían presentarse dentro de la atención al ciudadano. Otro ejemplo, por ejemplo, el servidor incumple con sus responsabilidades y obligaciones. Cada servidor público por ley tiene unas obligaciones y su manual de funciones y manual de procedimiento nos dice qué debemos hacer en nuestro rol laboral. Por tal razón, no debería presentarse estos incumplimientos de norma. Pero ¿quiénes saben esto? Las personas que manejan el conocimiento. Cuando tú eres el encargado dentro de una entidad pública que maneja la atención al ciudadano, sabes qué es lo que hay que hacer. Cuando tú eres un ciudadano bien estudiado, bien conformado, bien instruido, también sabes cuáles son tus límites y hasta dónde puedes conseguir información con respeto y con dignidad hacia las entidades públicas. Porque el trato es de doble vía, no es solamente de una. Por último, puede ser que el servidor público no cometa un delito, pero por omisión o por negligencia lo cometa. ¿Qué significa esto? Que no existe un dolo presentado, no fue adrede, pero sí por una equivocación, por falta de conocimiento, porque no se acordaba, porque no estuvo en una capacitación, porque no le brindaron dentro del PIC, que maneja unos recursos de esa entidad pública para la formación y capacitación del personal, y lo excluyeron. Y esa exclusión generó una situación incómoda para un ciudadano. Tantas cosas pueden pasar. En este caso, pues lo lógico sería que dentro del control, dentro de la prevención del delito, se toque el fortalecimiento académico para esos funcionarios públicos, que a su vez también socialicen con la ciudadanía, con las veedurías ciudadanas, con los equipos de participación ciudadana y con los mismos ciudadanos y funcionarios públicos de las entidades. Hasta aquí sería el módulo de control de atención al ciudadano en Saberneta.